Pues buenos días, como decía, saludos a todos los que estáis aquí presentes y también a los que están en casa. Efraín, yo voy a tomar el relevo de algo que has comentado, y es que en las sendas antiguas no todo era bueno. Parece que todo lo que... Y ha mencionado ahí una cuestión de la que voy a tratar ahora. Digo, pues mira qué bien me ha venido esa introducción. Así que la palabra es una, ¿verdad? Y tiene continuidad en todos sus aspectos. Bueno, pues empezamos hoy una carta, la primera carta de Juan. Y estamos en el primer capítulo, un capítulo cortito. Y como no sé si los deberes están hechos por parte de todo el mundo, pues los vamos a leer los 10 primeros y únicos versículos que tiene. Pero antes vamos a hacer una cosita. Y es que siempre antes de empezar, ¿verdad? Un nuevo libro, una nueva carta, como en este caso, conviene estudiar un poco el contexto. El contexto y qué temática, qué objetivo tiene esa carta. Hemos pasado ya llevamos una trayectoria larga. Hemos pasado por cartas en las que se habla de los cimientos básicos del Evangelio, como es, por ejemplo, la carta a los romanos. También cartas pastorales donde se habla de instrucciones para la Iglesia, como puede ser en Timoteo, como puede ser Tito. Hemos pasado ya por cartas que sirven de aliento para cuando hay poco ánimo, como Primera de Pedro, y también Hebreos, que alienta para que no decaiga el ánimo. Y también sobre ética cristiana, como la carta de Santiago. Bueno, y ahora empezamos con esta primera carta de Juan. Si nos vamos al capítulo 2, tenemos el capítulo 1, si nos vamos al capítulo 2, el primer versículo nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sabemos que esta división de capítulos es algo artificial, no estaba en un principio, pero bueno, por organizar la escritura y por tener unas coordenadas por las que moverse. Entonces nos dice, os escribo todo esto que ha pasado del primer capítulo, para que no pequéis. Bueno, todo ese primer capítulo, esos 10 primeros versículos han sido dedicados a esta cuestión, con ese objetivo, para que no pequéis. Bueno, eran unas instrucciones, hombre, yo creo que bastante básicas, no hace falta quebrarse mucho la cabeza, ¿verdad? Unas instrucciones muy sencillas, no pequéis. Parece ser que estaba destinado a iglesias cercanas a Éfeso. Sabemos que en los últimos días de Juan estaba en la isla de Patmos, que está cerca de Éfeso, una isla que está muy próxima a Éfeso. Bueno, pues esta era la instrucción, ¿verdad? No pequéis. Ese parece que era el objetivo por lo menos de este primer capítulo. Algo muy esencial, muy sencillo de entender. Evitar el pecado. Vamos a leer estos 10 primeros versículos, y únicos, por cierto, que dicen así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Último versículo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 10 versículos. El motivo parece ser que era el evitar el pecado, ¿verdad?, a esos receptores de esta epístola. Pero eso es algo muy básico, ¿no?
aquí cuando nosotros nos despedimos, oye, bendiciones del Señor. Y evita el pecado. Eso hasta ahora no es algo habitualmente. Evitemos el pecado, no está de más recordarlo. Pero no suele ser algo que sea un tema, ¿verdad? Tan importante era esto. ¿Por qué motivo Juan hace esta exhortación a evitar el pecado? ¿Cuál era el motivo real? Pero es que luego en el capítulo 3 y en el versículo 4, Juan vuelve a recordar qué es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. O sea, es algo básico. Mire usted, si usted desobedece esos pecados, no hay más. No tiene más vuelta de hoja. Y eso es así de claro porque lo dice la palabra de Dios. El objetivo parece ser que era el evitar, mejor dicho, el alertar sobre falsas doctrinas que estaban entrando en las congregaciones. Ese parece que era el principal objetivo que tenía esta exhortación. Y falsas doctrinas que precisamente venían de hermanos en la fe que habían cambiado un evangelio por otro. Así que habían abandonado el evangelio de la verdad y habían, se puede decir que ensanchado esa puerta estrecha de la que hablaba el Señor. ¿Y qué ocurría? Pues que se trataban asuntos muy delicados y que estaban entrando en las congregaciones, como por ejemplo que lo carnal nada tenía que ver con lo espiritual. Lo carnal nada que ver con lo espiritual. Ni incluso el mismo Señor Jesucristo se libraba de esto. Y argumentaban que cuando el Señor Jesucristo resucitó, no resucitó en la carne, sino una especie de espíritu, una especie de fantasma, una cosa. Lógicamente, de ahí se deduce que si el Señor Jesucristo no resucita en la carne, nosotros tampoco. ¿Y el pecado dónde queda? ¿Dónde queda el pecado? Porque ellos eran conocedores de los mandamientos de Dios. ¿Dónde quedaba el pecado? Pues te decía, no te preocupes, porque como la carne nada tiene que ver con el espíritu, nada tiene que ver con el alma, lo que haga la carne no afecta al alma. Son dos cosas totalmente separadas. Por lo tanto, el pecado, no te preocupes que no afecta a tu alma. Entonces, cuando peque, ¿qué hago? Simplemente reflexiona, medita y llegas al convencimiento de que te has equivocado y con esa reflexión, con esa meditación, con esa especie ahí de meditación trascendental, llegar a un conocimiento profundo y una sintonía con Dios. Una cosa muy mística. Hermanos, esto es lo que estaba en las iglesias y se fue metiendo poquito a poco. De tal manera que la salvación no era por fe, sino venía a ser por ese conocimiento intelectual, de meditación profunda, que unos privilegiados tenían. Esto es lo que se conoce como gnosticismo, que nuestro hermano Efraín ha hecho referencia anteriormente. Y esto estaba haciendo muchísimo daño a las iglesias. Ante esto, tenemos que Juan escribe esta carta, una carta con un contenido fuertemente apologético en el sentido de que está dando poderosas razones de la fe, razones muy, muy fuertes, de tal manera que no se puede refutar lo evidente. ¿Y qué es lo evidente? Lo que dice aquí Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Falta el olfato y el gusto, que aquí no tienen importancia. Lo hemos visto, lo hemos tocado y lo hemos oído, lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Recordemos que Juan fue el primero junto con Pedro de los apóstoles que llegaron al sepulcro. Juan corrió más, pero Pedro fue más valiente y entró antes. Fue de los apóstoles más cercano al Señor. Y él puede hablar. Él no está hablando de todo esto porque se lo han contado o lo ha leído. No. Él lo ha vivido. Está dando unas poderosas razones más que evidentes. Pero, ¿cuál es el mensaje central de este primer capítulo?
Como he compartido hace un ratito, en el tiempo de alabanza, toda la Escritura nos plantea el plan de salvación, ese rescate, esa reconciliación, se podría decir, con el Padre. Y lo tenemos desde el principio. Y hay lugares muy evidentes donde se nos dice, mire usted, por culpa del pecado estáis destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Estáis apartados de los beneficios, de las bondades, del amor de Dios, por culpa de una cuestión muy clara y evidente, que es el pecado. Ahí está escrito. Pero también hay un plan de salvación. Ya en Jeremías 31-34, lo tendremos más adelante, a pesar de todo lo que hoy nuestro hermano nos ha expuesto, siempre el Señor deja esa esperanza. En Jeremías 31-34 se nos dice, perdonaré todas vuestras maldades y ya no me acordaré más de vuestros pecados. Y ahora eso se cumple con Jesucristo. Ahora se está cumpliendo. ¿Qué tenemos en el versículo 7? El versículo 7 que hemos leído. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿esto cómo es? ¿Que la sangre de uno que murió por nosotros me limpia a mí? Pues sí. Así está establecido en Levítico 17. No hay perdón del pecado si no hay derramamiento de sangre. Nos guste o no. Eso es lo que Dios ha determinado. Levítico 17, ahí está escrito. Ese es el plan. No hay otro. Y Dios lo dice y así es. Pero esta sangre del Señor Jesucristo es superior a todos aquellos sacrificios que venían recogidos en el Antiguo Testamento, como se nos deja claro en Hebreos 9. El sacrificio del Señor Jesucristo es superior a todos aquellos sacrificios que se estaban haciendo. Y además, concluyente, no es necesario realizarlo una vez más. Y en los versículos 8, 9 y 10 de lo que hemos leído, nos deja claramente dicho que no podemos engañarnos a nosotros mismos. No nos podemos engañar. Porque si no reconocemos nuestro pecado, estamos dejando a quien no es hombre para mentir por mentiroso. Eso es grave. Pero esto no es nuevo. El no reconocer nuestras culpas no es nuevo. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en Jeremías 2, ya lo vimos. El pueblo contendía con el Señor. Cuando el Señor se quejaba de la idolatría, el pueblo decía, pero nosotros estamos haciendo idolatría. Pero hombre, pero si es que es más que evidente. O sea, siempre tenemos esa tendencia a como que nosotros no somos culpables. Siempre hay algo a lo que echarle las culpas que son nuestras. Y el Señor es fiel y justo. Es fiel y justo y se olvida para siempre de nuestras equivocaciones, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros errores. Bien, queda claro entonces que aquí el objetivo está en recordar que el pecado está ahí. El pecado está ahí. Bueno, y yo me preguntaba, ¿y esta carta tiene vigencia hoy? Es decir, Juan la escribe a una serie de iglesias donde parece que el pecado estaba abundando más de la cuenta por esas falsas doctrinas que estaban entrando. Repito, ¿esta carta tiene vigencia hoy día? Yo digo, no hemos escuchado, dependiendo también del estado espiritual de la persona, no hemos escuchado cosas como la siguiente. Mira, tú aunque te equivoques, aunque haya tenido errores en tu vida, Dios es muy bueno. Todos somos hijos de Dios, porque Dios lo incluye todo. Dios está en los árboles, Dios está en las plantas, Dios está en el agua, Dios está dentro de ti, Dios es un ser supremo que está en cada una de las cosas creadas, forma parte de Dios, lo creado, todo. Es decir, el árbol que está ahí, eso es Dios también, y tú también, tú también. ¿Yo qué pecado voy a tener? Esto también lo hemos oído muchas veces. Si yo lo que he hecho es hacer el bien y criar a mis hijos y tratar con la vida que ya de por sí es dura,
Dios es muy bueno y va a hacer conmigo cosas maravillosas. Pero hay otra cuestión también muy cercana ya a personas que conocen la palabra de Dios y nos hablan de un Dios castigador, un Dios severo, un Dios que dicta muchas leyes, que castiga mucho la carne, que es el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, nos hablan de un Dios nuevo, un Dios que es amor, un Dios que lo va a perdonar todo, que es el del Nuevo Testamento. Otra vez tenemos por una parte la carne y por otra parte lo espiritual. Todo esto lo estamos encontrando hoy día. Hermanos, ese gnosticismo del que se hablaba en la primera iglesia, esto sigue hoy día, disfrazado de muchas formas, y una de ellas es la conocida como Nueva Era, mezclado con cuestiones como el espiritismo, el ocultismo, el paganismo oriental, la masonería. Ahí hay un batiburrillo de cosas que al final va dirigida a toda esta cuestión. Dios viene a ser la energía del universo. Ayer precisamente, estando con un familiar, me hablaba de esto. Digo, madre mía, ¿y por dónde meto yo mano aquí? Dios es energía, lo que nos mueve a todos. A ustedes, los que tenemos una edad, ¿os suena una frase que dice que la fuerza te acompañe? Esto era de una película, de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Hay otra película que es la de Avatar, los Harry Potter, Ghost. Todo esto que nos lo encontramos en el día a día, forma parte de ese gnosticismo enmascarado que lo tenemos muy, muy cercano, y que sin darnos cuenta nos va ahí apartando, haciéndonos ver que este Dios que tenemos es un Dios amoroso. Yo soy Dios, las plantas son Dios, mi perrillo es Dios. Esto es un Dios universal, un Dios muy bueno, un Dios que mueve el mundo. La oración es sustituida por la meditación. No es necesario orar. Medita en tus errores y tú mismo te corriges. Hay prácticas habituales, la astrología, el dichoso tema ese de los horóscopos, el ocultismo, la adivinación, todo eso está por ahí. ¿Y el relativismo? ¿Qué me decís de él? Toda verdad es relativa, no hay absoluto. ¿Y el sincretismo? Esto lo habré oído también. Ninguna religión es verdadera, todas valen, porque al final todas confluyen en lo mismo. Todo el mundo es bueno. Había una película por ahí de Sumer que decía todo el mundo es bueno. Pues aquí igual, todo es bueno, todo es amor y todo es... Hermanos, en definitiva, antes y ahora se pretende desviar la atención sobre aquello que es la verdad. Nada nuevo, bajo el sol. Sutilmente se nos va colando en las congregaciones, pero también sutilmente, primero, se nos va colando en nuestras vidas. Y también en aquellos que aún no conocen al Señor, toman todas estas ideas y se conforman con eso. No quieren complicaciones de otro tipo. Aquí nos podríamos acordar de unas palabras de Pablo en Gálatas 1:6, donde dice, vamos, me maravillo de que habiéndoos apartado de aquel que os llamó, estéis ya rápidamente cambiando a otro evangelio. Vamos, Pablo en palabras de hoy diría, flipo con ustedes. Hay que ver lo pronto que os habéis apartado en pos de un evangelio que no es el verdadero. Tengamos cuidado con esto, porque están por todas partes, por todos lados. Se nos habla de un Dios, de un buenismo, pero yo creo que esto ya también con el paso del tiempo, los que nos hemos incorporado ya con una edad avanzada al cristianismo, pues nos vamos dando cuenta que también dentro de nuestro mundo
va habiendo ramarazos, retazos de este tipo de cuestiones. Hay otra cuestión que quisiera tocar muy brevemente, y volviendo sobre el versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión o confesar viene del griego homología, que viene a significar decir lo mismo. Es decir, que el Señor lo que nos solicita es que digamos lo mismo que Él está diciendo. Es decir, tus errores, reconócelo. Lo mismo que yo estoy pensando de ti, dímelo. Es decir, reconocer aquello en lo que nos hemos equivocado conforme a la palabra de Dios. Ahí nos estamos refiriendo a la confesión. Pero esto ya, bueno, lo tenemos claro, ¿no? Pero tengo dos preguntitas muy breves. La primera, ¿basta con la confesión al Señor? ¿O también a quien haya sido perjudicado? Porque viendo esto parece que lo único que tenemos es decir: Señor, perdóname por este error, pero ¿y el perjudicado? ¿Qué hacemos con él? Hermanos, son muchos pasajes en la palabra de Dios donde se nos dice que, cuidado, también acude a la persona que se haya sentido ofendida o contra la que hayamos pecado. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y en Lucas 17, si 7 veces pecaran contra ti y 7 veces se arrepintieren, perdónale. No podemos olvidarnos también de la persona perjudicada. ¿Y dónde queda en todo esto el arrepentimiento? Porque a la hora de confesar tenemos que acompañarlo de un arrepentimiento en lo que nos haya ocurrido. Voy concluyendo. Este gnosticismo, esta nueva era, este ocultismo, adivinación, astrología, todo esto, ante todo esto, porque nos estamos encontrando esto cada vez más extendido, todo es bueno, todo es amor, todo es... ¿sí? ¿Cómo nos podemos defender ante esto? Es decir, cuando hablamos de un Dios que algunos conocen de la palabra y dicen: pero es que tu Dios es un Dios castigador, es un Dios muy severo, un Dios que pone normas. ¿Cómo nos defendemos ante esto? Pues mira, yo haría lo mismo que ha hecho aquí Juan. Mire usted, ha habido personas que lo han visto, lo han tocado y lo han oído, y escrito está. Lógicamente ha sido hace 2000 años, pero ahí está, escrito. Porque si vas a dudar de lo que está escrito, vamos a dudar de todos los escritos de una época para allá, vamos a acordarlo. Los escritos de Platón, de Aristóteles, todo lo que haya. Todo este tema ha hecho mucho daño. Hay una frase de San Agustín de Hipona que le ha hecho mucho daño a la Iglesia, porque no sabía muy bien cómo meterle mano. Esa frase que dice: ama y sé feliz. ¿Y esto qué significa? ¿Ama y sé feliz? ¿Que amar y hacer lo que me dé la gana? ¿O cómo? Hay que tener mucho cuidado con toda esta cuestión. Si nos presentan este Dios divino, sublime, que está por todos lados, que tú eres Dios también, igual que todo lo creado, ante eso tenemos que responder de esta manera. Dios se hizo hombre y lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Y otra cuestión: si yo renuncio a este Dios de la palabra, a este Dios que está aquí, ¿tú qué me ofreces? ¿Dónde está el referente del Dios que tú me estás hablando? ¿Cuál es ese referente? ¿Cuál es mi guía? ¿Cuál es el faro? Y después hay otra evidencia, que es mi propia vida, mi testimonio, lo que Dios mismo ha ido haciendo en mi vida. De eso podíamos hablar. Como nos dice la palabra, Dios es luz y hemos de caminar en luz. Y si erramos, la sangre de Cristo nos limpia. Y como dice en Romanos, el que confesare con su boca que Cristo es el Señor y que Dios creyese de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, será salvo. No hay otro evangelio. Así que, hermanos, estemos precavidos, con mucho cuidado por dónde andamos, nuestros pensamientos dónde están, y la palabra de Dios es muy clarita. Así que el Señor nos guíe y nos guarde en el tiempo que nos ha tocado vivir, que no es sencillo. Amén.